Al Día con Hernán Higuera. Muy bien, son las 6 de la mañana con 29 minutos. Estamos transmitiendo en directo desde la ciudad de Miami. Para quienes nos están preguntando, estoy acá por la cobertura de un evento importante que es la Feria de San Valentín, a propósito de que llegan las flores ecuatorianas y las flores de la región a los Estados Unidos. Es importante esto para la economía de nuestro país, así que estamos elaborando reportajes para presentarles posteriormente a ustedes, pero por supuesto, Notimundo al Día no falta desde los sitios donde tengamos que trasladarnos gracias a la tecnología. Eso un poco para antecedente a las personas que nos están preguntando que por qué no estamos en los estudios de la radio. Y pues la tecnología, como les digo, nos permite incluso conversar con nuestros invitados y abordar y no desconectarnos de esos temas de la ciudad. En Quito hay un grave problema en 16 puntos que ya son considerados críticos y de emergencia, porque se está desplomando las paredes del cauce del río Monjas y que están poniendo en riesgo incluso obras millonarias que podrían sobrepasar los 200 millones de dólares. 200 millones de dólares de inversión de la ciudad, entre ellos la extensión de la avenida Simón Bolívar. También está por allí un puente en el sector de la Catalina que se está intentando construir, y está el parque lineal de Bicentenario, que curiosamente se construyó pese a que advirtieron a las autoridades que allí había un riesgo para ejecutar esa obra millonaria, pero lo hicieron. Ahora, el Consejo Metropolitano antes de ayer trató este tema por iniciativa de la concejal Cristina López, quien ha estado permanentemente monitoreando el tema, y para sorpresa de todos, los concejales de la Revolución Ciudadana primero no quisieron cambiar el orden del día para darle prioridad al tema, porque estaban los habitantes afectados de la zona de Pumasqui, del norte de Quito, queriendo escuchar respuestas sobre qué van a hacer, cómo los van a atender. Y no le dieron la importancia del caso, dejaron el último punto del orden del día, y al final cuando lo trataron se salieron de la sesión y dejaron sin quórum. Una falta de respeto total, primero a los habitantes de estos barrios afectados y segundo a la ciudad y al país. Concejal Cristina López, buenos días. Usted dejó en claro que todas las acciones hechas hasta el momento son insuficientes frente a la magnitud del problema que podría degenerar en una crisis. Bienvenida. Muchas gracias, Hernán. Así es realmente preocupante el tema que ha estado dándose en el río Monjas. Como usted sabe, existe una sentencia en el 2022 que llama a tomar acciones inmediatas de corto, mediano y largo plazo en la cuenca del río Monjas por justamente la magnitud del problema. Entonces, la Corte Constitucional dicta esta sentencia en el 2022, a pesar de que las emergencias venían dándose desde el 2020, que tenemos nosotros más o menos los registros. En el 2022 ganan la sentencia los moradores, y en el 2023 se crea la ordenanza verde y azul. En ese momento yo estaba en la Comisión de Ambiente. Entonces, esta ordenanza lo que permitía o normaba es cómo se iba a hacer todo el procedimiento para las obras de mitigación en el río Monjas. A continuación de esto, lo que nosotros sabemos es que se habían hecho obras, digamos, pequeñas, que es como poner una curita a una herida sangrante, como nos había dicho en algún momento Hugo Yepes. Se hace recién una consultoría, una contratación para hacer los estudios de las obras en agosto del 2025. Estamos hablando de hace pocos meses. Entonces, realmente es una pena ver la necesidad de los ciudadanos y de las familias que viven ahí, que han venido pidiendo año tras año ayudas y que ahora ya algunas han perdido sus casas. Otras, porque son adultos mayores, ya no están. Están sus hijos, están sus nietos, que están a punto de quedarse sin sus casas, ya sea porque se les están cayendo o porque obviamente se les va a retirar de la zona, cuando se podía además, Hernán, y súper importante, si se hacían las obras a tiempo, esto no pasaba. Hemos pedido en el Consejo, justamente con el apoyo de algunos concejales que me ayudaron firmando esta solicitud para que tenga, digamos, más peso,
pudimos ponerlo en el orden del día y realmente yo pensé que había una buena voluntad de tratar el tema y que realmente se dé una solución en el sector a los afectados. Pero como usted sabe, no fue así. Estuvimos tratando, se pidió además del cambio del orden del día porque habían unas 40, 50 personas, entre ellos muchos adultos mayores. Estaban los veedores del control del cumplimiento de la sentencia del Río Monjas. Se les pidió que cambiemos, estuvieron de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y Concejal, sí. concejal, que no se cumpla una sentencia de la Corte Constitucional que les demanda obras en el mediano, corto y largo plazo y que no las han hecho en los últimos 5 años, ¿no les puede generar un problema a las autoridades municipales? Es decir, llegar hasta la destitución, y no le temen a eso. Mira, Hernán, justamente esa es una excelente pregunta y el día de ayer justamente hablaba yo con los veedores y yo les decía, ¿cómo es posible que en la presentación ellos nos dan unos informes y nos dicen que están presentando los informes a la Corte Constitucional de cumplimiento, ¿no es cierto? La Corte Constitucional tiene una unidad de cumplimiento, pero esta unidad no hace, digamos, y ese es uno de los siguientes puntos que vamos a hacer y acciones, ir a la Corte para ver cómo ellos manejan este tema, pero no se está cumpliendo. Como yo le digo, pueden hacer cosas mínimas y si es que usted le presenta a la Corte y la Corte no es una entidad técnica en el asunto de obras de mitigación, pues dirá, perfecto, me está cumpliendo. Pero tanto es así, Hernán, que importante decirlo, nos presentan a nosotros unos informes tanto de Secretaría de Ambiente, EMAP en seguridad, ¿no es cierto?, con unas fotografías que no son actuales. Y eso yo lo comprobé, Hernán, en ese momento en el Consejo, porque como usted mismo sabe y conoce, teníamos un dron que había tomado la fotografía 2 o 3 días antes y entonces no nos presentan la realidad. Por otro lado... Y lo que hicieron en estos últimos días que estuvimos tratando en reportajes el tema, fue colocar una manta verde a media montaña, poner una tira de cemento como quien pega el pavimento para que la Simón Bolívar no se vaya, digamos un trabajo totalmente antitécnico que eso lo harían niños de una guardería. Y luego las explicaciones técnicas que las autoridades dan en el seno del Consejo Metropolitano no se compadecen con la realidad que viven las personas que han tenido que abandonar sus casas, que llevan 2 o 3 meses fuera de ellas y que ya no les alcanza para el arriendo porque tampoco el municipio en esa parte les está cumpliendo. Y ya han tenido que devolverse a las casas que están colgando al filo de la quebrada. Así es, o sea, la situación de las personas es realmente insostenible. Creo que es indolente el no el no conocer la realidad y el no preocuparse de cómo se les puede ayudar, de cómo se puede mitigar justamente el problema para que además no haya más familias tan afectadas. Estamos a centímetros en algunas casas. Realmente estas personas no tienen a dónde irse. Es realmente indignante porque ellos lo pidieron, lo alertaron a tiempo y las autoridades no han tomado cartas en el asunto. No es que hay falta de presupuesto, nosotros vemos la ejecución presupuestaria y hay algunas entidades en seguridad, justamente la empresa de hábitat de vivienda, EMOP, que entre las 3 les ha sobrado 58 millones que bien se podían ocupar en prevenir, ¿no es cierto?, y en hacer obras de mitigación. Como usted mismo sabe, Hernán, porque usted me parece que estuvo ayer ahí, comprobamos con los vecinos que fueron el lunes, me parece, a poner esta geomanta hasta la mitad, además que no sirve porque la erosión es en la parte inferior. Eso le contaba que nos presentaron las obras que se están haciendo cuando hemos ido las 2 semanas anteriores y con la ayuda de los vecinos que hemos estado monitoreando, son meses que no se han hecho nada. Hace 4 meses se hace el muro de escolderas que, como vimos ayer por unas tomas de igual que teníamos, están caídas. Ya. Entonces, los muros de escolleras son, para que la gente tenga idea, al borde de las orillas de los ríos han acumulado con máquinas grandes piedras, han afilado grandes piedras
que ya se derrumbaron con el efecto erosivo del río Monjas y que ya no sirven de absolutamente nada. Y se gastaron $7 millones en ese tipo de obras de mitigación que son hechas de la forma más antitécnica. Ahora la pregunta es, ustedes en su misión de fiscalización como concejales, ¿qué van a hacer? Porque vemos que tenemos funcionarios que no le ponen ni el interés ni las ganas, ni tampoco el interés de por lo menos hacer algo rápido que mitigue esta sensación de que esa parte de Quito se nos va, incluida la Simón Bolívar, que nos generaría un grave problema de movilidad, ¿no? Mire, Hernán, lo que primero hemos hecho es hacer un nuevo pedido para incorporar en el orden del día del Consejo el día martes nuevamente este punto, porque como usted bien decía, quedaron muchos temas sin resolver, como el tema del parque lineal bicentenario, que se lo hace a pesar de haber 2 informes que dice que es lugar es de muy alto riesgo y que no se debe poner equipamiento para el parque. Entonces, queremos nosotros realmente que nos den contestación a esto, porque en nuestro ejercicio de fiscalización creo que es lo menos que nos pueden decir la verdad, ¿no es cierto? Y dar una respuesta realmente efectiva a los vecinos. Esta es una parroquia rural, tanto que se habla de la justicia social, de la equidad, digamos, de la preocupación de los más necesitados. Creo que este es un ejemplo en el que nosotros podemos realmente dar a la ciudadanía a conocer cuáles son realmente nuestros intereses, y estas personas necesitan una atención urgente. Esperamos que el martes se lo ponga en el Consejo. Viendo que nos contestan, digamos, se puede hacer muchísimas acciones que ya las estamos trabajando, de ser el caso, porque el tema del parque lineal, por ejemplo, podría ir a la Contraloría, ¿no es cierto?, si es que no nos contestan de una forma clara. Como yo le decía a usted, también ir a la unidad de seguimiento de la Corte Constitucional para ver cómo se está dando cumplimiento, o que desde la Corte mismo que se dicten otras medidas para la remediación inmediata y la mitigación también. Esas son las acciones. Imagínense ustedes que en su barrio le hagan un parque lineal que cuesta $1 millón, que le pongan canchas de básquet, de fútbol, que le pongan estacionamientos, un área para reunión del barrio, que cueste $1 millón, y que sabían que se podía ir al precipicio esa obra y aún así la hicieron. Y la cuentan dentro de las 3,001 obras que dicen, ¿no? Bueno, esas son las autoridades que tenemos, que no explican. No sabemos qué dice el alcalde Pavel Muñoz, porque él no estuvo ese día en la reunión que terminó con indignación de los habitantes que tuvieron que esperar varias horas. Concejal, le agradezco y estamos pendientes de esta situación que nos tiene en emergencia, en vilo, en preocupación a los ciudadanos de Quito, que debería preocuparse a nivel nacional, porque esta es una importante arteria, la Simón Bolívar, que costó $140 millones, podría perderse en ese tramo entre la ciudad Bicentenario y Pomasqui, si es que esta erosión continúa. Le agradezco, concejal. Gracias a usted, Hernán. Muy gentil. Seguimos con más. Esto es Notimundo al Día.